Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en el apasionante universo de las celebridades. Hoy, tenemos un tema que sé que les va a fascinar, porque vamos a desentrañar algo que ha estado en boca de todos, algo que rodea a una de las actrices más queridas y talentosas del momento, Demet Özdemir. Si han leído bien el título y la pregunta que todos nos hacemos, la incógnita que ha generado un revuelo silencioso pero constante en las redes sociales y en los foros de fans, es ¿cuál es esa confesión que ha logrado desatar, desbloquear, o quizás, revelar una nueva faceta de Demet? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, en las pistas que han ido dejando y sobre todo, en lo que esta confesión podría significar para su carrera, su evolución artística y su vida personal. Y si aún no lo han hecho, no esperen más. Denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de los que preparamos con tanto cariño y dedicación para ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Demet Özdemir, ¿verdad? Una mujer que irradia carisma, talento innegable y esa chispa única que la ha convertido en un verdadero ícono, una figura que trasciende fronteras y culturas. La hemos visto brillar en producciones que han conquistado corazones alrededor del mundo, desde sus inicios en papeles que la fueron esculpiendo hasta sus roles más recientes y audaces, donde ha demostrado una madurez y una profundidad impresionantes. Cada actuación suya es un evento que paraliza las redes, cada aparición pública genera un torbellino de comentarios, análisis y admiración. Y es precisamente por eso que cualquier información que la involucre, especialmente algo tan personal e íntimo como una confesión, se vuelve automáticamente materia de interés global. Pero, ¿qué tipo de confesión hablamos? ¿Es algo sobre su vida amorosa, que siempre es un foco de atención constante y objeto de innumerables especulaciones? ¿O quizás algo relacionado con su trayectoria profesional, un secreto guardado celosamente sobre sus inicios, un obstáculo superado en su ascenso, o una reflexión profunda sobre el mundo del espectáculo? La verdad es que las conjeturas han sido muchas, las teorías han proliferado, y el misterio, debo decir, ha sido deliciosamente intrigante. Para entender la magnitud de lo que pudo haber ocurrido, de lo que esta confesión representa, es fundamental recordar la trayectoria de Demet Özdemir. Sus inicios no fueron en las aulas de actuación, sino en el vibrante mundo de la danza. Esa energía, esa expresividad corporal y esa disciplina inherente a la danza son elementos que supo trasladar con maestría a la pantalla. Sus primeros papeles la catapultaron a la fama en Turquía, ganándose rápidamente el corazón del público con su frescura y su naturalidad. Pero fue su participación en series icónicas como Erkenci Kuş, la que verdaderamente la consolidó como una estrella internacional, un fenómeno global. Esa mezcla perfecta de comedia romántica con momentos de ternura, de pasión y de drama, junto a la química innegable que compartía con sus compañeros de elenco, especialmente con Can Yaman, la hizo inolvidable para millones de espectadores. Pero Demet no se ha detenido ahí. La hemos visto evolucionar, madurar artísticamente, asumiendo roles cada vez más complejos y desafiantes, demostrando una versatilidad que la distingue. Ha explorado el cine, ha participado en series de plataformas de streaming con producciones de alto calibre, y siempre ha estado buscando nuevos horizontes, nuevas formas de expresión. Y es precisamente en este contexto de constante crecimiento, de reinvención continua y de exposición pública, donde surge esta misteriosa confesión. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias y escrutando cada movimiento de sus celebridades más prominentes, y los fanáticos, con su aguda capacidad de observación y análisis, empezaron a notar ciertos cambios sutiles, ciertas declaraciones en entrevistas que parecían tener un trasfondo mucho más profundo de lo que aparentaban. Al principio se trataba de pequeños guiños, de frases aparentemente inconexas, de miradas cargadas de significado que si las juntábamos y analizábamos con detenimiento, empezaban a formar un patrón, una narrativa emergente. Se hablaba de un deseo palpable de mayor autenticidad, de la necesidad de liberarse de ciertas presiones inherentes a la fama, de explorar facetas de sí misma que quizás hasta entonces había mantenido en un segundo plano, resguardadas de las luces de los reflectores. Una de las hipótesis más fuertes y que ha resonado con más fuerza entre los seguidores es que podríamos estar hablando de una confesión relacionada con la intensa y a menudo abrumadora presión mediática. Vivir bajo el constante escrutinio público donde cada detalle de tu vida, desde tu atuendo hasta tus relaciones, es analizado y comentado por miles, puede ser extraordinariamente agotador y desgastante.
Quizás Demet, en algún momento sintió la necesidad imperiosa de expresar esa carga, de gritar o susurrar con valentía: esto es lo que soy, con mis aciertos y mis errores, con mis luces y mis sombras, y necesito espacio para ser simplemente yo misma, para vivir mi vida con autenticidad. Una confesión de vulnerabilidad, de pura humanidad. Y es precisamente esa honestidad radical, esa valentía para mostrarse tal cual es, desnuda de artificios, lo que a menudo resuena más profundamente con el público. Nos hace sentir más cercanos, más identificados, más humanos. Es como si al confesarlo, al compartir esa lucha, nos diera permiso a nosotros también, los espectadores, para ser imperfectos, para cometer errores y para aceptarnos tal como somos. Otra posibilidad que se ha barajado con insistencia en los círculos de fans y analistas de la industria es una confesión de carácter estrictamente profesional. Tal vez se trata de un proyecto cinematográfico o televisivo que estuvo a punto de aceptar, una oportunidad que se presentó y que, por diversas razones, no pudo o no quiso tomar, y ahora reflexiona sobre ese momento, quizás con cierto arrepentimiento o, por el contrario, con una profunda sensación de alivio y convicción. O quizás, y esto es algo que cobra cada vez más fuerza, una profunda reflexión sobre las exigencias, a veces crueles, de la industria del entretenimiento. La importancia de aprender a decir no a ciertas oportunidades, por tentadoras que parezcan, para salvaguardar su salud mental, proteger su bienestar emocional o mantenerse fiel a sus principios y valores. La industria del entretenimiento puede ser deslumbrante, glamorosa y llena de promesas, sí, pero también puede ser despiadada, exigente y, en ocasiones, incluso destructiva. Una confesión en este sentido sería un llamado de atención importantísimo, no solo para sus colegas y otros artistas que transitan por caminos similares, sino para todos los que admiramos su trabajo y que a veces olvidamos el esfuerzo, el sacrificio y las renuncias que hay detrás de cada estrella que brilla en el firmamento del espectáculo. Pero, ¿y si la confesión es aún más personal, más íntima, tocando fibras más profundas de su ser? El mundo del espectáculo, como bien sabemos, suele ser un caldo de cultivo para rumores y especulaciones sobre relaciones sentimentales, y Demet Özdemir, dada su popularidad, no ha sido ajena a este fenómeno. Sin embargo, esta confesión parece haber trascendido el mero terreno del chisme o del cotilleo vacío. Podría tratarse de una revelación sobre su manera de abordar las relaciones, sobre la importancia fundamental de la comunicación honesta y abierta en cualquier vínculo, o quizás un hito personal en el que ha aprendido a priorizar su propio bienestar y su felicidad por encima de las expectativas, a menudo poco realistas, de los demás. A veces las verdaderas confesiones, las que tienen un impacto duradero, no son sobre quién con quién o sobre eventos externos, sino sobre cómo uno se relaciona consigo mismo, sobre los patrones de comportamiento que uno ha logrado romper o los que, después de mucho luchar, ha aprendido a aceptar y a integrar en su propia identidad. Los detalles específicos de esta confesión, para ser completamente honestos y transparentes con ustedes, han sido manejados con bastante discreción por parte de Demet y su equipo. No se trata de un titular escandaloso que salta a la vista en todos los medios, sino más bien de un proceso, de un camino gradual que Demet parece haber recorrido y que ha compartido de forma sutil y progresiva. Podría ser que en una entrevista íntima y sincera, o en una publicación reflexiva en sus redes sociales, haya compartido un pensamiento profundo, una experiencia vital que la marcó de manera indeleble, o una lección aprendida a lo largo de su vida que resonó con una fuerza especial en su audiencia. Y la clave de todo esto reside en cómo esa confesión logra desbloquear algo. Desbloquea, quizás, su propia creatividad, permitiéndole asumir roles más audaces y complejos, saliendo de su zona de confort. Desbloquea, quizás, una mayor libertad para expresar su arte sin el temor paralizante a ser juzgada o malinterpretada. O desbloquea para nosotros, los admiradores, una comprensión más profunda y matizada de la persona detrás de la actriz talentosa, de la mujer detrás del personaje público. Pensemos en sus entrevistas más recientes. ¿Han notado un cambio perceptible en su discurso, en su forma de expresarse? Una mayor seguridad en sí misma, una serenidad que quizás antes no se percibía con tanta fuerza o claridad. Esa podría ser una señal clara, un indicio del impacto de esta confesión. La confesión no es solo lo que se dice explícitamente, sino también lo que se siente, lo que se irradia, la energía que emana. Si Demet ha confesado algo que le ha liberado de un gran peso, de una carga que llevaba consigo, esa liberación se nota. Se nota en la luz de sus ojos, en la calidez de su sonrisa,
en la forma en que maneja las preguntas difíciles con una elegancia y una compostura admirables. Es como si al abrir esa puerta interior, hubiera dejado entrar una nueva luz, una nueva energía vital que la impulsa hacia adelante. Imaginemos por un momento que la confesión está intrínsecamente relacionada con la autoaceptación radical. En un mundo que constantemente nos bombardea con ideales de belleza inalcanzables, de éxito preestablecido y de perfección artificial, ser capaz de decir con convicción y sin reservas, me acepto como soy, con todo lo que ello implica, es, sin duda, una revolución personal. Si Demet, a través de esta confesión, ha llegado a ese punto de profunda autoaceptación, eso explicaría muchas cosas. Explicaría por qué se siente más libre para experimentar con su imagen, para elegir papeles que desafían los estereotipos y rompen moldes, para vivir su vida de una manera más auténtica y coherente con sus verdaderos deseos. Y eso, mis queridos amigos, es un verdadero desbloqueo. No solo para ella, sino como un faro de inspiración y empoderamiento para millones de personas en todo el mundo que luchan con sus propias inseguridades. Los detalles más precisos de esta confesión, como les decía, son difíciles de acotar a una sola frase impactante o a un momento específico e inconfundible. A menudo las confesiones más poderosas, las que dejan una huella imborrable, son aquellas que se construyen poco a poco, que son el resultado de un proceso interior largo y profundo, de una introspección constante. Quizás ha habido varias pequeñas confesiones, momentos de honestidad reveladora que, juntas, forman un retrato completo de su despertar, de su evolución. Podrían ser comentarios sobre la importancia vital del equilibrio entre la vida personal y profesional, un tema que preocupa a muchos en el ojo público. O sobre cómo ha aprendido a gestionar las críticas destructivas, a filtrar el ruido y a enfocarse en su crecimiento personal y artístico. Lo fascinante de Demet Özdemir es precisamente esa evolución constante, esa búsqueda incansable de superación. No se conforma, busca más, se reinventa continuamente. Y esta confesión, sea cual sea su naturaleza exacta y su origen, parece ser el catalizador de una nueva etapa en su vida y carrera. Una etapa donde se siente más empoderada, más dueña de su destino, tanto en su trayectoria profesional como en su vida privada. Es como si hubiera encontrado una llave maestra que abre puertas que antes parecían cerradas e inalcanzables, no solo para ella, sino también para aquellos que la admiramos y aprendemos de su ejemplo, de su resiliencia y de su valentía. La verdadera magia de una confesión, especialmente de una figura pública tan influyente, es su asombrosa capacidad de generar empatía, de inspirar reflexión y de crear un vínculo emocional más profundo con su audiencia. Si Demet ha compartido algo que le ha resultado difícil, algo que la ha transformado, es muy probable que haya tocado una fibra sensible en muchas personas. Porque todos, en mayor o menor medida, enfrentamos nuestros propios desafíos, nuestras propias luchas internas, nuestras propias confesiones silenciosas que a veces nos impiden avanzar o ser plenamente felices. Y ver a alguien como ella, tan exitosa, tan admirada, ser vulnerable y honesta, nos proporciona esa chispa de esperanza y motivación que necesitamos para enfrentar nuestros propios obstáculos. Así que, más allá de los detalles específicos y a menudo esquivos de esta confesión, lo que verdaderamente representa es un paso adelante monumental en la búsqueda de la autenticidad y la libertad personal. Es un testimonio poderoso de que incluso en el mundo del glamour, la fama y la constante exposición, la honestidad radical, la autocompasión y el autoconocimiento son las herramientas más valiosas y transformadoras. Demet Özdemir, con esta revelación, no solo se desbloquea a sí misma, liberándose de ataduras y miedos, sino que también desbloquea una nueva forma de conectar con su público, un público que ahora la ve no solo como una estrella brillante y talentosa, sino como una persona real, compleja, admirable y sobre todo, profundamente humana. Para resumir, hemos explorado a fondo la intrigante idea de la confesión que ha desbloqueado a Demet Özdemir, sugiriendo que podría estar relacionada con una búsqueda de mayor autenticidad, una profunda autocompasión, o una nueva y valiente perspectiva sobre su carrera y su vida personal. Hemos recordado su impresionante trayectoria, su evolución constante y cómo este tipo de revelaciones personales pueden tener un impacto inspirador y transformador en quienes las reciben. Y hasta aquí nuestro recorrido por el fascinante mundo de Demet Özdemir y esa confesión que, sin duda, marca un antes y un después en su trayectoria y en su conexión con el público. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando, analizando y preparándolo con tanto cariño para ustedes. Si les ha gustado, por favor, no olviden dejar un gran me gusta,
que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a que nuestros vídeos lleguen a más personas. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también son fans de Demet o que simplemente disfrutan de historias inspiradoras y reflexiones profundas. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo lo nuevo que traemos para ustedes. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes sobre esta confesión, si creen haber notado algún cambio en Demet Özdemir o si tienen alguna otra teoría. Me encantará leer sus opiniones y debatir con ustedes. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que la inspiración los acompañe.